Muy buenos días. Hoy estamos aquí reunidos porque vamos a hacer un podcast llamado Entre Crisis y Calma. Tendremos una conversación muy dinámica, vamos a comunicarnos asertivamente, vamos a ver testimonios, vamos a hacer ejercicios de escucha y expresión. Bien, entonces, bienvenidos y bienvenidas todos a Entre Crisis y Calma, el espacio donde la epilepsia tiene voz y rostro en nuestra comunidad. Hoy vamos a conversar, vamos a reflexionar y vamos a aprender juntos sobre la epilepsia, que no solo es una condición médica, sino que también es una realidad humana que nos invita a ser más empáticos y a comunicarnos con miles de personas que padecen de esta condición. Vamos a hacer un ejercicio de unos segunditos, entonces vamos a cerrar los ojitos, vamos a respirar y vamos a imaginarnos en una situación muy difícil donde estemos solos, necesitamos, imagínense en una situación, no sé, de pronto que los van a robar, que su vida corre peligro por alguna circunstancia y se encuentran solitos y necesitan ayuda. Entonces vamos a hacer el conteo, entonces vamos a cerrar los ojitos, vamos a respirar, entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, Lau, cuéntame, porfa, cómo te sentiste, qué sensación experimentaste con esta actividad. Bueno, me sentí como triste, ansiosa, preocupada porque pues me encontraba sola en un momento así. Entonces, eso. Muy bien. Andrea, ¿tú qué sentiste? Yo me sentí vulnerada, sentí temor, ansiedad un poco, quería tener como alguien que me contuviera o me abrazara en un momento así. Yana, ¿qué sentiste tú? Yo, al igual que las compañeras, me sentí triste, vulnerable. eh, pues pensar que uno está en una situación de esas y está solo, pues me sentí triste y vulnerable. Muy bien. Debemos de tener en cuenta que esta situación suele pasar, o sea, le puede pasar a una persona con epilepsia. Si no desarrollamos habilidades para escuchar y comunicarnos, es muy difícil cuando una persona que tenga crisis de epilepsia o alguna circunstancia médica se encuentre solito y necesite ayuda. Muy bien. En este momento le voy a dar paso a mi compañera Laura para que pues podamos seguir con esta actividad desarrollándose de la mejor manera. Bueno, ¿qué es la epilepsia y por qué es tan importante? La epilepsia es una condición neurológica que afecta a muchas personas en el mundo. Sin embargo, continúa rodeada de mitos, estigmas y desinformación. A continuación nos va a hablar nuestro invitado Nicolás Alvarado, quien sufrió de epilepsia. Nicolás, por favor, cuéntanos tu historia y tu experiencia bajo esta condición. Hola, buenos días. Pues de la epilepsia, ¿qué les podría decir? Eh, un cambio que llegó a mi vida y de cierta manera a lo largo de la misma pudo generarme ciertas afectaciones en la parte emocional, física, pero pues a medida y al pasar de los años tocó fue aprender a vivir con ella y con el apoyo de la familia y algunas personas se pudo manejar, pero pues ya al momento que se salió de las manos, pues ya tocó fue entrar a lo que era una intervención o la cirugía como tal. Muy bien, cuéntanos cómo inició, cómo empezaste en este proceso, a qué edad, o sea, cómo sucedió. Pues a mí me empezó alrededor de los 12 13 años, eh, entonces empezó por algo llamado ausencias. Entonces mis papás se dieron de cuenta, era jugando cuando yo jugaba fútbol, porque yo me quedaba parado en la cancha, ido
y así me hablaran, cualquier cosa, los jugadores pasaran por al lado mío, yo me quedaba inmóvil, no percibía nada. Entonces me diagnosticaron con crisis de ausencias, que es como una ida parcial. Y pues yo en mi inocencia de niño tenía como lagunas de imágenes, de recuerdos. Entonces en mi inocencia yo pensaba que veía el futuro. Como tenía esos vacíos, entonces no, y pues era un niño, no lo dimensionaba de esa manera. Entonces ya con los años fue evolucionando, se volvió de difícil manejo y ya no eran crisis solamente de ausencia, sino se fueron pasando a las parciales y a las totales. Muy bien. Y digamos ahora, ¿hace cuánto no tienes una crisis? ¿Hace cuánto tú? ¿Y, Ya, sí, dime, y por perdón. qué ya no tienes crisis o qué sucedió? La última crisis, pues fue hace casi 2 años ya, tres, perdón, tres. Eh, pues ya posterior a la cirugía, no volví a presentar crisis, gracias a Dios. La cirugía fue un completo éxito. La expectativa era poder reducir la cantidad de crisis, pero lograron de cierta manera eliminarlas. No, no he volvido a presentar ni el aura o la sensación que había antes al momento de la crisis. Ajá. Nicolás, una pregunta. ¿A qué edad te hicieron la operación? ¿La cirugía? A los 23. Nicolás, ¿y cómo fue el tema familiar cuando se enteraron pues de que tenías estas crisis? Y además de eso, ¿cómo lo enfrentó su familia? ¿Cómo lo trató? ¿Cómo fue después el proceso, no sé, en el colegio porque estabas muy niño? Y a medida que fuiste creciendo, ¿cómo lo sobrellevaste? Pues el apoyo de mi familia siempre fue incondicional. Me dieron todo el apoyo en la parte médica, emocional. Siempre estuvieron ahí brindándome como las herramientas y el acompañamiento, desde el cuidado, la atención. De cierta manera no me dejaban solo. eh, yo dormía siempre con la puerta abierta por el mismo hecho del miedo de que me diera un ataque durmiendo o algo. No, entonces siempre estuvieron ahí acompañándome en ese proceso. Eh, pues en otros ambientes, en el colegio, pues fue llevadero. Digamos, también me brindaron herramientas, el cuidado, pero aún así, pues siempre tuvo uno como esa, en la parte emocional, ese choque o ese conflicto entre uno mismo y el entorno. Tengo otra pregunta, Nicolás. ¿Cómo eran esos ataques? ¿Cómo qué tiempo duraban? ¿Cómo reaccionabas? Pues era muy relativo, digamos que no, uno quedaba inconsciente, entonces uno no sabía o medía lo que pasaba. Entonces decían que uno la crisis le podía durar de 2 a 3 minutos y pues uno tardaba como cierto tiempo en volver a retomar conciencia. Podía estar uno ya no completamente en la crisis, pero aún no era uno ciertamente consciente. Entonces al momento ya cuando uno volvía como a la conciencia total, uno era desorientado, perdido, y pues ya en el caso que uno se maltrataba o algo, pues ya uno deducía que había sido una crisis. Nicolás, quiero hacerte otra pregunta. Tú hablas de la parte emocional, mucho, siempre lo has repetido 2 veces. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te sentías tú? ¿O qué es lo que te afectó tanto? ¿Cómo a diferencia de otros niños que no tenías, cómo te sentías tú? Pues muchas veces uno bebía con miedo, uno se despertaba y uno no sabía en qué momento le pudiese dar nada. Uno, digamos que se sentía como rechazado o cohibido porque había cosas que a uno no lo dejaban hacer. Entonces uno se sentía, no sabía si lo estaban cuidando, lo estaban cohibiendo
o qué era lo que pasaba. Ok, Nicolás, yo te tengo una pregunta. ¿Había algo que desencadenara tus convulsiones como el estrés o algún alimento? Pues en la parte alimenticia nunca me restringieron o prohibieron algo. Antes decían que por las mismas crisis uno podía quedar muy descompensado, entonces que uno tenía que ser riguroso o cuidadoso en cuanto al comer, no, porque igual como es una descompensación como tal en el cerebro, que igual no todo el tiempo necesitaba como esas vitaminas o proteínas, entonces en la parte alimenticia no hubo afectación ni nada. Y digamos, en la parte de qué lo provocaba, o sea, digamos, ¿qué era lo que más generaba el que llegaran las crisis y cada cuánto llegaban? En su mayoría me decían que era como el estrés. Pues igual uno era nervioso, ansioso, pero lo mencionaban o lo asemejaban más era el estrés. Y la cantidad de crisis era muy relativa. eh, digamos, podía durar, había uno o dos, tres ataques al día, como podía a los 8 días volverme a dar ya muchas más, entre 7, 8. Entonces ahí era donde ya tocaba acudir o recomendaban acudir al hospital. Ok, Nicolás, muchas gracias por tu historia, por contarnos tu historia. Ahora nos preguntamos qué parte nos conmovió más y el por qué. Andrea, cuéntanos. Bueno, a mí en realidad me conmueven muchas partes, pero la que más me llama la atención es precisamente lo de las emociones, del cómo un niño puede enfrentar estas situaciones nuevas, estas situaciones que para él han sido difíciles y que empieza a enfrentar unos nuevos desafíos con la familia, que no sabía cómo cuidarlo al principio, que le ponían atención más de la cuenta y a lo mejor él pensaba que le estaban restringiendo cosas. Entonces, esa parte de cómo enfrentar esta nueva realidad que él empezó a vivir a partir de los 12 años me llamó muchísimo la atención y como que más me tocó. Vale, Andrea. Yana, cuéntanos qué te conmovió más y el por qué. Pues me impresiona, digamos, su fortaleza y su resiliencia ante pues este desafío de levantarse todos los días y no saber, digamos, en qué momento te vaya a dar una crisis, si estás solo, si vas a estar acompañado, en qué lapso de tiempo, eso. Estefanía, cuéntanos. Bueno, a mí me impresiona la parte de la fortaleza que tiene el decidir operarse, porque pues tengamos en cuenta que pues una cirugía, cualquier cirugía tiene sus riesgos de no quedar bien, de morir. Entonces, y pues teniendo en cuenta la cirugía a la que él se tuvo que haber sometido, teniendo presente que digamos, su propósito era solo como bajar las crisis en un 70%, gracias a Dios, pues fue todo un éxito, ¿no? Entonces, el temor con el que él vivía, y que él mismo lo dice, el temor con el que él vivía, ahora no tenerlo y tener una vida completamente bien, normal, poder salir, poder defenderse él solo sin decir, bueno, yo salgo y qué me puede pasar, o sea, es una fortaleza muy grande que lo deja a uno con una enseñanza muy bonita que uno muchas veces se limita y dice, no, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, pero personas que, digamos, tienen una condición médica que no, digamos, no los limita, al contrario, los hace más fuerte, es muy, o sea, es muy bonito ver eso. Vale, muchas gracias. Andrea, te concedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Dentro de todo lo que sabemos y hemos hablado de la epilepsia, pues entonces llegamos a qué nos enfrentamos con una persona que tiene epilepsia o en la comunidad alguien, algún familiar que tenga epilepsia, en este caso, pues Nicolás. Sabemos que no son solo desafíos médicos, como lo decía Yana, la cirugía, el ir a cada rato al médico, sino que también desafíos en la escuela,
tal vez cuando ya creció en el trabajo, con los compañeros, en un servicio público. Entonces yo quiero que Nicolás nos cuente una anécdota que para él le haya marcado un antes y después de tener epilepsia, ya sea en la escuela, algún contexto personal, en el trabajo, en la misma familia, porque sabemos que la familia muchas veces no sabe manejar la situación y rechaza indirectamente a la persona. Entonces, cuéntanos cómo fue esos desafíos y cómo los enfrentaste. Pues anécdotas hay varias. Entonces, pues voy a como contar algunas ya momentos así a lo largo de los años. Pues de pequeño, como mencioné al comienzo, pues lo de que pensaba que esas lagunas o memorias eran como de ver el futuro. Eh, en el colegio, incluso, la que más me marcó, no me acuerdo en qué grado estaba, un profesor, él me remedaba o recreaba de los momentos en los que me daban los ataques hacia el frente de todo el salón. Entonces, de cierta manera, pues no duele, pero sí marca esos hechos. Eh, ¿Qué más? En el colegio, incluso cuando fui a hacer el servicio social, que era con el IRD, el hecho de yo decir que sufría de epilepsia, de una vez me dijeron que yo no lo podía prestar con ellos. Me tocó en el colegio, así como administrativo, en el colegio el servicio social, por la misma condición, una entidad netamente también del Estado, se me cerró la puerta. Eh, en Transmilenio, una vez, no me acuerdo si iba para la universidad o estaba haciendo alguna diligencia, me iba solo y me dio un ataque, bueno, una crisis, y cuando volví, así a retomar conciencia, estaba fuera tirado de la estación. En ningún momento me auxiliaron o algo por ese estilo. Otra también. Una vez fui a autorizar medicamentos para EPS y fue tomar el turno y sentarme a esperar y me empezó a dar una crisis. Cuando volví, estaba ya era en otra silla, en las de donde ya atienden a las personas y me estaban dando un vaso de agua y me estaban comentando que había tenido la crisis y me estaban intentando calmar. Entonces ahí al momentico me empezó, me empezó a dar otra. Entonces ahí yo avisé y ya cuando volví de esa, pues ya, como bien dice uno, ya después de, si ya son muy continuos los ataques, ya recomiendan llamar a una ambulancia o ir acercarse a uno al hospital. Entonces en ese momento ya estaba llegando una ambulancia y atrás venía mi papá y una tía, que eran como los contactos de emergencia que tenía en ese momento. En la universidad, eh, cuando estaba presencial, hubo un momento en el que en un ataque estaba como en el coliseo, en el techo, en lo alto del coliseo, y me dio una crisis. Intenté, en medio de la crisis, me iba a intentar lanzar del coliseo. Si no es por unos compañeros que me agarran, me hubiera tirado inconscientemente. ¿Y qué más? Digamos que hay algunos que recuerdos así que duelen, como hay otros que causan gracia. Un amigo también del colegio, a veces nos ponemos a recordar, y él también era como de las personas que me cuidaba. Incluso me cuenta y nos reímos. Él dice que una vez en una izada de bandera me dio un ataque. Y como en ese entonces eran de ausencia, que, que iba a intentar empelotarme en plan izada de bandera. Entonces dice uno como que hubiera sido de uno nada más en el colegio haciendo eso. Entonces uno dice como, yo no hubiera vuelto y de cierta manera uno inconscientemente, pero entrar en el choque como de la presión social, uno, sí, no, se va a sentir juzgado uno por la crisis y más por un hecho así, entonces genera como nostalgia y gracia a la vez.
Gracias, Nicolás. Son historias igual que impactan al uno escucharlas. Entonces, vemos que hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Personas que te ayudan y personas que definitivamente te dejan a un lado por la misma situación. Entonces, en este momento quiero que empaticemos con la situación de estas situaciones que nos contó Nicolás y pensemos qué sería de nosotros si fuéramos el Nicolás que nos está contando, si nosotros fuéramos los que vivimos eso en el colegio, en el Transmilenio, en la parte donde reclaman medicamentos, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos si una persona nos deja tirados afuera, no nos pone atención? ¿O cómo nos sentiríamos si al contrario nos ayudan? Estefanía, ¿qué piensas? Bien, pues digamos en el caso, como él lo menciona, es como ese estigma social en el que vivimos ahora que yo pensaría, no sé, que digamos en el caso cuando a él le ocurrió esto en Transmilenio, si yo veo una persona que está en esa condición, ¿qué es lo primero que yo voy a pensar? ¿Está drogada? ¿Está tomada? ¿Sí? Yo nunca o sea, lastimosamente nosotros como seres humanos, nunca desde la empatía nos ponemos a revisar, venga, ¿y si es algo médico? Y si es algo, no sé, aparte de los vicios, de sustancias, ¿sí? Nos hace falta como esa empatía, como esa calidad humana de poder decir, esta persona está pasando por esta circunstancia, en vez de yo juzgarla, en vez de dejarla sola, en vez de hacerla a un lado, no, venga, venga que usted también es un ser humano que tal vez tenga una condición diferente a la mía, pero es un ser humano. Y eso no, el hecho de que las personas tengan epilepsia o tengan cualquier otra condición médica, no los exime que son seres humanos que merecen respeto, que merecen empatía, que merecen amor, acompañamiento, porque, o sea, no son extraterrestres, ¿no? Son seres humanos como nosotros con una condición diferente. Entonces, sí es muy, digamos, es muy difícil lidiar con una sociedad que no quiere ser empática, que no quiere tener amor ni por ellos ni por los demás. Gracias. Yana, ¿tú qué piensas? Eh, pues para mí sería muy, o sea, estar en esa posición es muy difícil y como lo decía mi compañera Estefi, que hay muchas personas que digamos primero juzgan y después como que preguntan, no se preguntan qué es lo que realmente esta persona tiene, ni se acercan a ver cómo está, qué siente, entonces yo me sentiría muy, muy triste sola, o sea, que no haya nadie que se acerque, que te pregunte, que te pueda ayudar, que sea empática, que digamos si tú estás en crisis en vez de juzgarte, pues busque la manera en cómo poder ayudarte. Y es una situación que me toca mucho. Es una situación muy difícil y muy dura. Entonces, Gracias, Yana. Laura, ¿tú cómo te sientes? Bueno, la verdad me sentiría muy triste, yo creo que hasta lloraría, pero cuando él nos cuenta que tenía así personas que lo ayudaban, como su amigo, su familia, la verdad sí sentiría como ese apoyo y esas ganas de salir adelante y seguir. Bueno, este podcast está muy sentimental y pues para continuar con esto tan bonito, le doy el paso a mi compañera Yana, que ella nos va a seguir hablando de temas muy importantes. sí, está muy sentimental. Bueno, es importante tener en cuenta los siguientes consejos para poder fortalecer una conversación empática y sana con una persona que padezca la condición de epilepsia. Primero, escuchar sin interrumpir, hacer preguntas con mucho respeto, no minimizar, no minimices ni dramatices lo que te cuentan. Eh, Hoy aprendimos que hablar de la epilepsia no solo es compartir información, sino que también es abrir un espacio para escuchar, comprender y transformar prejuicios. Nicolás, ¿qué cambiarías tú en tu entorno para que las personas con epilepsia se sientan incluidas? Pues a nivel social hace falta como lo que es la capacitación o concientización en cuanto a que tener esa condición no es una limitante
antes se debería abrir una brecha en el campo laboral, educativo, para que las personas tengan más acceso. No, que no nos limiten, sino que antes nos den las herramientas para poder seguir surgiendo. Ok. Nicolás, ¿podrías darnos una reflexión para la comunidad con epilepsia? Pues que nos toca aprender a vivir con la condición que nos tocó, que pues las batallas más difíciles se las ponen a las personas más guerreras, que pues hay muchas herramientas, la psicología eh, es una gran aliada que tenemos ahí a la mano, que nos puede seguir apoyando y brindando herramientas para salir adelante. Ok. Antes de terminar el podcast, pues yo quería darte las gracias por compartirnos tu historia, por abrirnos un poquito y conocerte. Gracias por ser parte de Entre Crisis y Calma. La epilepsia no nos define, pero sí nos une en una lucha por un mundo más humano. Muchas gracias. Muchas De gracias, verdad. Nicolás. Muchas gracias, compañeras. Gracias por compartir estas historias, por estar aquí para nosotros. Apuesto que nos conmoviste, hasta nos sacaste una lágrima. Es importante saber que independientemente de las circunstancias, hay un apoyo, hay un amor y hay unas ganas de seguir adelante. Y eso es una fortaleza y es una virtud que tienes y es de aplaudir. Créeme que es de aplaudir. Entonces, muchas gracias por este espacio, por acompañarnos y por estar presto a nosotros. Muchas Muchas gracias. gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Nico. Ustedes por escuchar. Gracias.